Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Se acaba de presentar en la sede de la UNESCO, aquí en París, 1000 aves mensajeras de paz, obra de la artista plástica uruguaya Margarita Saad, una reflexión sobre la igualdad de género, el diálogo entre culturas y sobre todo la problemática de la inmigración. Precisamente para hablarnos de esta obra y de su trayectoria en el terreno de las artes plásticas, Margarita Saad ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Margarita. Muchas gracias de haberme invitado. No, es realmente un placer tenerte aquí entre nosotros, Margarita. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Montevideo, pero que de muy pequeña, con solo 3 años, vienes aquí a Francia para luego volver quizás a Uruguay. Cuéntanos, para una niña es algo muy importante eso de cambiar de país, ¿no? ¿Eras consciente entonces de esos cambios? Bueno, como era un momento de política un poco difícil en Uruguay, había una energía un poco pesada, entonces sí. Y estaba el problema de la lengua, que cuando uno llega acá, bueno, tenía 3 años. Mis padres hicieron todos los estudios en el liceo francés, entonces ellos no tenían ese problema, pero cuando uno es niño y cuando volvimos ya no sabía más hablar español realmente, porque nos habían aconsejado de hablarnos solo en francés para aprender más rápido. Eso por suerte cambió después cuando volvimos casi definitivamente a Francia. Tenías 8 años cuando vuelves. Sí, festejé mis 8 en Pau, en el sudoeste. Y ahí sí, hablábamos en español en casa y en francés afuera. Pero teníamos amigos españoles, entonces podíamos hablar también en español con ellos. ¿De qué manera te afectó ese cambio de cultura? A los 8 años uno todavía no está completamente formado. No, a los 3 es peor porque en realidad todavía no fuiste realmente a la escuela y entonces yo siempre con la ortografía, con la gramática, siempre fue un desastre y me costó mucho. Y a los 8 es un poco distinto porque estás más consciente, pero al mismo tiempo volví a un lugar que ya conocía, que era Pau. Entonces, pero te marca porque, sobre todo ahí, mis compañeros de escuela, ellos nunca habían tomado el avión, nunca salían en realidad a otro país. Cuando se iban de vacaciones se iban a Saint-Jean-de-Luz, lo que para mí no era posible. Saint-Jean-de-Luz es para el fin de semana. Las vacaciones te vas a otro país, tenés toda Europa para ti y me parecía raro eso. Me hablabas de ortografía, quizás ese misterio de una lengua que no se comprende te ha motivado toda la vida, ¿no? Estás haciendo una caligrafía maravillosa que no siempre es comprensible, ¿no? Exactamente, ahí encontré la libertad de escribir sin reglas, solo las mías y las de la estética. Entonces realmente creo que lo hice también por eso, que me vino así también por eso. En París vas a estudiar cine en la universidad. ¿Qué es lo que te llevó al séptimo arte? ¿Querías realizar películas? Sí. Contar historias y realizar. La imagen era muy importante. Y tuve la suerte de trabajar con una muy buena monteuse. Montadora. Y me encanta el montaje. Entonces, cuando hago mis películas ahora sobre mis obras, siempre pienso en ella y me divierte. Pero el montaje también es el movimiento, la velocidad, haces cosas lentas, montás así, tenés movimiento. Y es lo que trato también de hacer en una cosa muy fija, como estas palomas, en fin, aves, o
o cuadros, en los cuadros también, siempre trato de encontrar una manera de poner en movimiento. Cuéntanos, Margarita Sad, ¿qué es lo que hizo que de pronto dejaras el cine para dedicarte a las artes plásticas, a la pintura? Em, Porque un día me dije, no puedo decir que quiero hacer eso y que no llegue. Y yo siempre estuve dibujando, pero así, para mí. Y un día mi padre que me vio dibujar me dijo, pero ¿sabes que lo podés hacer en serio? Y entonces el padre de un amigo, Marc Attali, me dijo, yo te organizo una exposición. Y entonces ahí puse los dibujos que tenía y ahí me di cuenta que así no me gustaba, tenía que pensarlo todo, que una exposición se piensa, y ahí empecé a ser mucho más rigurosa, digamos, Por y supuesto. trabajar en series, me encanta trabajar en series. Has obtenido muchos premios, muchas becas también, y alguna de ellas te ha hecho relacionarte con China, con Taiwán también. Fue en el 2007, realizaste una residencia en el Instituto Francés de Taipei. ¿De qué manera cambió tu trabajo después de ese contacto con la cultura ancestral china? En Formosa estuvo muy lindo porque yo tenía la suerte de trabajar con otro artista que él hablaba francés, entonces la cosa no era tan dura para mí. Y me hice muchos amigos y seguimos en contacto. La cosa es de estar te cambia el mundo, es otra cosa. Y todas esas escrituras, en fin, la caligrafía china que está por todas partes en la ciudad, es muy impresionante y juega mucho con esa caligrafía. Entonces ahí hice otro estilo de trabajo y traté de ponerlo en movimiento también. Siempre es el movimiento en realidad. Y no sé, casi más libertad en el movimiento, porque la caligrafía es el movimiento El gesto. del gesto, sí, Me la comentabas que respiración. empezaste a estudiar chino por el amor a la caligrafía, ¿no? Sí, sí, sí. Y es es como mágico de poder escribir en chino, leer el chino, las caligrafías, pero es muy difícil. Y si quería hacer eso, lo hubiera tenido que hacer todo el tiempo. Entonces un día me dije, bueno, esto me apasiona, pero no es lo que quiero hacer de mi vida. Entonces seguí en Linalco todo el año Que es el Instituto de Lenguas aprendiendo, Orientales aquí en sí, París. aprendiendo la historia de China y todo eso, pero el chino lo paré. Muy complejo. Todos los jóvenes chinos que han aprendido a escribir son artistas en potencia, ¿no? Sí, Fantástico. sí, sí. Tan difícil es llegar al fondo de la caligrafía china. Es que la caligrafía china es la respiración, por lo que entendí, por lo que leí, charlé con la gente, es la respiración, el momento en que uno apoya el pincel y está el movimiento con la respiración. O sea que inspiras, expiras de la misma manera que escribís. Y hay varios estilos de caligrafía, que Imagino que esa que es para mí la más linda, que se llama la caligrafía. En español no sé cómo se traduce, pero como loca o... cada uno tiene su propia caligrafía, ¿no? No hay dos caligrafías iguales, ¿no? También, La también. personalidad influye mucho, imagino, ¿no? Sí, porque bueno, charlando y yo tratando de escribir, había una amiga que me decía, no, pero escribís mejor que mi hermano, porque claro, él escribía cualquier cosa, como uno puede escribir muy rápido en su propia lengua. Hablando de textos, de letras, tu trabajo tiene una estrecha relación con la literatura. Destaquemos una serie que has hecho que se llama Petit Poème Amoureux, Pequeños Poemas Enamorados, y sobre todo tus homenajes a Borges y a Perec, ¿no? Sí. Me imagino que para una franco-uruguaya como tú es importante, ¿no? La literatura. Sí, porque yo crecí, tuve la suerte de crecer en una familia en que la literatura era súper importante, el arte era muy importante, y crecí también porque es así, eran amigos de mis padres, Onetti estuvo en casa, jugaba con Onetti, con Roa Bastos, les hacía hacer pilas de cosas.
Entonces, la literatura siempre estuvo en casa y siempre oí los textos. Y se hablaba mucho de traducción, se hablaba mucho de la escritura, de la materialidad de la escritura. Entonces, yo pienso que lo traduje de esta manera. Incluso has llegado a hacer una serie dedicada a la desaparición de Georges Perec, el escritor francés que había hecho toda una obra, un cuento sin es, y tu serie se llama Encontré la E. Sí. ¿Dónde la encontraste? En mi imaginario. Pero era porque eran los 20 años de su muerte, era como hacerle un homenaje, y era el juego, porque en Lulipo se juegan mucho con las palabras, juegan mucho con lo que es escribir, y yo era hacer ese juego de encontrar la E, que cada signo era una E. O sea que era también un esfuerzo para mí para poner en cada signo la E. Además, hace poco en la Biblioteca Nacional de Francia hacías unos dibujos para un homenaje a Lautréamont, Laforge y Supervielle, que son escritores también franco-uruguayos, ¿no? Sí, son los más conocidos. Para ti, imagino que eran establecer puentes con el otro lado, ¿no? Sí, yo siempre crecí también con los textos, porque mi padre tradujo a Lautréamont, y entonces, claro, hacen parte de mi cultura, ¿no? Como respirar, yo sé que existen. Y bueno, cuando se organizó ese espectáculo, yo dije, yo quiero estar y tengo cosas para mostrar también. Por supuesto. Volviendo Margarita Sade a la obra que es presentada en la UNESCO y que va a quedar en la colección de la UNESCO, 1000 aves mensajeras de la paz, la solitaria paloma de la paz que ya pintó Picasso no es suficiente hoy en día. Hace falta 1000 Pienso aves. que hace falta todavía más que 1000. Por todo lo que está pasando en este mundo, en este momento, se necesitan muchas aves de la paz. Pero obviamente la paloma de Picasso estaba presente en mi mente cuando hice las mías. Por supuesto. ¿Cómo se llega a obtener que la UNESCO compre una obra suya y que la exponga permanentemente en la sede? Entonces, no la compró, porque en este momento la historia de las donaciones o de comprar una obra para poder estar en la UNESCO cambia. Desde que existió la UNESCO cambió, y todo depende de la política del momento. Y hoy día, desde hace unos años, son solo los países que pueden presentar una obra. O sea, el artista no existe. Entonces es el país que propone una obra, y ahí vas a una selección delante de un comité. Como artista yo no hubiera podido proponer nada. Es la delegación de Uruguay en la UNESCO que te ha presentado como candidata. Sí. Vas a estar rodeada de un cuadro del ecuatoriano Guayasamín, también tapices de Lussard y de Le Corbusier. Es una enorme responsabilidad, ¿no?, tener una obra suya al lado de esos monstruos del arte. Es muy conmovedor y me llena de alegría en realidad, porque el Lursat es una tapicería de Lursat que es muy oscura, muy negra, y tiene un sol espléndido y está justo enfrente de mis aves. Entonces como que ilumina a mis aves. Y a la derecha está ARP, que también son unas formas de cobre que vuelan también. Entonces, no sé, y estar con Guayasamín es un honor. Fantástico. Estamos viendo en el vídeo que cada una de esas palomas, de esas aves, está decorada con una caligrafía. ¿Tienen sentido esas palabras que escribes o no? No, esos signos son totalmente inventados, y es el placer de poner un signo al lado del otro y de dejar al espectador imaginar lo que quiere y leer la obra como quiere. Porque eso de leer para mí es muy importante. Se lee una obra de arte y nos enseña bastante eso a los niños y después a los adultos. Me decías que alguna de las palabras sí tiene sentido, ¿no?
Entonces, eso era cuando empecé. Ponía una palabra escondida. Al principio yo la veía enseguida. Ahora cuando miro mis viejos dibujos ni sé yo tampoco dónde están. ¿No te has planteado que puede ser un quebradero de cabezas para los futuros arqueólogos cuando descubran tu obra e intenten descifrar esos signos? Entonces, siempre me dijeron, tenés cuidado porque andás a ver si no estás escribiendo algo. Entonces, no sé, puede ser que ellos adivinen. Imagino que es el sitio ideal, ¿no?, para tu obra. Es un gran honor, porque es verdad, es un lugar mítico, la UNESCO es un lugar mítico, el edificio es mítico, esas paredes son míticas, la colección es mística. Entonces, es el lugar donde tenía que estar una obra así, pero yo la hice para la UNESCO porque la embajadora de Uruguay ante la UNESCO, Alejandra de Beliz, me había invitado hace un año a representar Uruguay para la Semana de América Latina del Caribe. Y era el tema La mujer por siempre, para la UNESCO, fin, exponer en la UNESCO. Entonces yo pensé, mis aves para la UNESCO. Bueno, yo no pensaba que iban a quedar ahí para siempre después, pero... ¿Te has dado cuenta de que vas a estar rodeada de artistas hombres? Hay pocas mujeres. Sí, Le Corbusier. Es verdad que los primeros que vienen a la mente es Calder, Heiner Moore, Miró, porque están los dos. Es verdad. Pero voy a ver si no hay otras mujeres. Porque es uno de los temas que están defendiendo mucho en la UNESCO en este momento. En fin, pues ya lo saben, si pasan por la sala del Consejo Ejecutivo de la sede de la UNESCO aquí en París, podrán contemplar las 1000 aves, 1000 mensajeras de la paz de la artista uruguaya Margarita Saad. Muchísimas gracias, muchas felicidades por esta obra. Les quería decir que para el Día del Patrimonio se puede visitar la colección del UNESCO y entonces ahí pueden ver seguro las aves. Será el día... dentro de un año. Dentro de un año, sí. El año que viene. En fin, muchísimas gracias, Margarita, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Thibaut Bautuel, quienes han estado a cargo de la realización del programa, y sobre todo a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo, allí en Uruguay. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.